Ahora mismo se está gastando más dinero del que era necesario gastar para resolver el problema. ¿Y por qué? Porque el objetivo de ahora no es resolver el problema de educación, es resolver un problema de, ¿cómo se llama eso? Inestabilidad social. Y dice, ¿cómo digo? Sí, porque si yo tengo una gran cantidad de niños pobres recibiendo desayuno y recibiendo el almuerzo porque tengo tanda extendida, yo le estoy quitando presión a la masa pobre, a la mamá y al papá pobre, porque le estoy alimentando los niños. Eso es un niños. control social. Eso es un control social para que no haya un estallido, para que no haya una explosión. Pero eso no me resuelve el problema real, y que es poder formar verdaderos ciudadanos para poder tener una verdadera nación. Mira, Diógenes, tú has dicho en tan poco tiempo algo tan... que hasta aterra, ¿no? En el último informe PISA, nosotros teníamos, los dominicanos, 0.10 estudiantes excelentes por cada 100. Y cuando mirábamos un país ya desarrollado, avanzado, como Singapur, una provincia china, un cantón chino como Shanghai o Hezhou, tenían 69 y 50. O sea, ellos eran 60 veces más avanzados que nosotros. 70 veces más avanzados. Y gastando menos. Y gastando menos. Claro, mirábamos un país latino como Uruguay o Costa Rica y nos llevaban casi 2 grados en el nivel primario. Cuando un niño dominicano estaba en primero, aquel estaba en tercero y con mayor habilidad y conocimiento porque el sistema es más avanzado. ¿Cómo impacta y al final qué reproduce un modelo de inequidad educativa tan profundo, ¿no? Mira, lo que más duele de esto es, tú tienes, vamos a ponerte, cuando tú juntas un conglomerado de personas, tú puedes tener una de dos cosas, o una turba o un sistema organizado, que se llamaría una nación. Sí. Si tú tienes gente con incapacidad de comprender el rol que juegan en la sociedad y qué es el objetivo de esa sociedad, tú lo que tienes es una turba. Entonces, cuando tú tienes una turba, tú puedes manipularla. Yo no sé si tú conoces un autor, psicólogo social de los años 60, francés, que se llamaba Gustave Le Bon. Le Bon, claro. Psicología de la muchedumbre. La psicología de la muchedumbre. La manipulación que se puede hacer de una muchedumbre no se puede hacer con un grupo organizado y con pensamiento crítico. Yo creo que hay mala fe. ¿Tú crees que no es algo al azar? No, yo creo que hay mala fe. Es deliberado. ¿Tú sabes por qué? Cuando yo era joven, cuando llegué aquí, que veía todos los problemas, yo creía que era que no entendían. Y con todo mi conocimiento de países desarrollados y de trabajar por allá, comencé a aplicar, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Yo vi que no me hacían caso. Y cuando me acerqué más y entré, me di cuenta que los políticos y los que tienen en la mano la decisión de qué hacer en este país son más inteligentes que yo. Ellos saben exactamente qué es lo que hay que hacer. Tienen conocimiento y dominio del problema. Pero la agenda que ellos tienen no es la mía. Pero te voy a decir algo ya, y esto es en el plano puramente político. Tonta vanidad, porque usted se va a ir de ahí, va a pasar y va a envejecer y hasta se va a morir. ¿Qué usted hace con rezagar y atrasar a un pueblo que al final no le va a pertenecer más que a la historia? Porque usted se va a ir de ahí y usted no va a durar para siempre. Balaguer duró todos los años del mundo gobernando. Tú le preguntas a un joven de 20 años quién es Balaguer hoy y no sabe quién es Balaguer. O sea, porque la historia te va enterrando ella misma. Pero ahora aplícale ahora un poco, a esa pregunta que tú haces, aplícale un poco de psicología. Tú eres médico, a usted le dan psiquiatría. ¿Cómo es posible que una gente que tiene cultura, que ha estudiado la historia, que ha visto que todos los conquistadores y todos los grandes emperadores terminan muertos? En gusano. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona repita el mismo error? Exacto. Lo repite porque tiene la misma enfermedad. Bueno, en el caso dominicano se aplica a pie juntilla. La enfermedad de este país es el deseo absurdo de eternidad de todos los gobernantes. Todos quieren quedarse, todos quieren permanecer, todos se hacen imprescindibles, todos se hacen... Eso es más bajo de ahí, tú lo estás poniendo muy alto, es un problema, tú lo estás planteando filosóficamente, yo lo estoy planteando psicológicamente. Tú lo estás planteando psicológicamente, sí. Más biológicamente. Más que filosóficamente de deseo de eternidad, no, es que esas personas tienen por dentro yo lo voy a llamarle así, un engrama que los empuja a querer sobrevivir. Son gente que tienen miedo, que andan buscando poder para asegurarse la vida. Ya. Y eso incluye asegurarse frente a todo. Exacto, entonces eso es un hambre. Por eso ponen ellos sus propios jueces y ponen su propia gente. Y ese es un hambre que no se cura.
No se cura. No, porque eso es una cosa Porque psicológica. eso está en la construcción ecológica. Exactamente. Del ser. Entonces, por más que es como el que tiene uno de esos, como una de esas enfermedades en que se vuelven unos compulsivos sexuales. Sí. Por más O ladrón actividad sexual, compulsivo. sí, por más relaciones sexuales que tenga, eso no se satisface. No, Quiere más, no, quiere más. Sí, porque ya. Bueno, el poder no es más que la búsqueda de la seguridad material de parte de esa gente. Yo tenía un amigo. ¿Y le satisface? No mucho. Tú sabes que es una neurosis. Las neurosis satisfacen superficialmente, pero por dentro está el vacío de que yo sé que no me está satisfaciendo. Es una neurosis. Sí, es una neurosis realmente. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que es profesor de matemática en Estados Unidos, no voy a revelar su nombre, que me decía una frase que yo la recuerdo a cada rato. Él me decía, y a mí me dice un amigo de la infancia, Iván, me dice, Iván, no se puede creer en un hombre que ha pasado hambre. Y yo me decía, pues este hombre es antipobre. No, pasar hambre es una cosa y ser pobre es otra. Es otra. Él me decía, me explicaba. Se después, refería a otra hambre, ¿no? sí, me decía, aquel que cuando era niño, día a día, tenía la inseguridad de conseguir la comida, se le graba en lo más profundo de su psiquis la necesidad de asegurarse la comida. Y eso, O sea, una presión de rebote aunque él no quiera. exacto. Eso se convierte en razón de vida después, y en inconsciente sin él saberlo. Entonces, no puedes crear en ese tipo de hombres. ¿Tú sabes cuál es uno de los problemas más graves que yo he visto? Pero hay hombres que no han pasado hambre y repiten la práctica. Que tú crees que no ha pasado hambre. No. Pasar hambre no significa que no tenía que comer, significa que cuando era en una etapa de la niñez vivía inseguridad material. Inseguridad material. Entonces eso se graba. Mira una cosa. Eso es lo que llaman los filósofos inseguridad ontológica. El ser sí, no está afianzado en nada. Exacto, entonces busca con qué afianzarse. Vamos a ponerte un caso interesante. Yo conozco muchos de los que son hoy líderes. Los conozco de cuando yo era un estudiante. ¿Y qué yo descubrí? La mayoría de ellos entraron a la política queriendo transformar la sociedad. Pero entonces en el proceso, dentro de sus partidos, ese proceso de querer imponer su visión dentro del partido, creó lo que se llama una dinámica de lucha dentro del partido. Al final, cuando llegaron a ser dirigentes de su partido, ya no andaban buscando la transformar la sociedad, sino lo que se había incorporado en ello era la estrategia de imponerse en esa lucha. Es vencer en la lucha política. Y eso es lo que llevan después cuando llegan al poder. Simplemente ya no son el revolucionario que comenzó. No porque él quiso engañar a la gente cuando comenzó, sino es que hay una mutación. Sí, porque el proceso, si tú entras todos los días a una fábrica, donde tú en esa fábrica te ponen un sitio, una máquina que tú tienes que hacer así, entonces, cuando vienes a ver, tú hasta sueñas haciendo así. Ya tú eres transformado porque tú estás mecanizando un proceso. Bueno, tú acabas de meterte en el mundo de la neurociencia. Estudios recientes, estoy hablando del año pasado, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, coinciden no solo en la capacidad que tiene el ser humano casi obligatoria de imitar, y de las neuronas en espejo, que es que cuando tú ves a alguien haciendo algo tantas veces del mismo hábito y de la misma forma, tú vas a terminar copiándolo idéntico sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Por lo tanto, tú tienes que tener un armazón muy poderoso para saber cuándo tienes que decidir entre A o B, sí. Y cuándo tienes que decir no, ni A ni B, X. Exacto. Entonces, esa capacidad cognitiva, sobre todo en el mundo de la complejidad, porque la política es una complejidad. Una complejidad, sí. Se afianza mucho, Diógenes, en razón de que los sujetos tienden a reproducir comportamientos de manera mecánica y llegan a abrazarse a eso y a concebirlos como, bueno, de sobrevivencia. Sí. Y lo repitan de una manera tan bárbara que pueden ser incluso conductas criminales como la corrupción y el robo, que se legitima y se normaliza. Se normaliza cuando se vuelve una norma en la sociedad. Cuando la mayoría de la sociedad lo acepta, lo tolera, lo tolera. Y ya se vuelve una normalización de la vida, ¿no? Exactamente. Pero yo quiero que retomemos, porque ya estamos en la etapa final de este primer segmento, para que regresemos al lenguaje y a la ciencia, porque fíjate, señor, fíjense cómo nosotros hablando de ciencia, educación y lenguaje tenemos que caer obligados en el problema político, porque es que lo genera, porque son males y enfermedades sociales que pare la política mala.